sobre la fidelidad conyugal. Numeral 1602 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla del matrimonio en el plan de Dios. La creación se abre con el Génesis 1:26 y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículo 7 y 9. Vamos a consultar Apocalipsis 19, versículo 7. Dice: alegrémonos y gocemos y démosle gracia. Llegó la boda del Cordero. Tu esposa se ha embellecido. Luego en el versículo 9. Y me dijo: escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. De un extremo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio. De un extremo al otro, la Biblia habla del matrimonio, desde Génesis hasta Génesis y Apocalipsis. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen, de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículo del 31 al 32 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 1 Corintios 7:39. Una esposa está ligada a su marido mientras esté viva, pero si el marido muere, es libre de casarse con quien quiera. Solo debe hacerlo en el Señor, es decir, por la Iglesia. Luego nos habla del matrimonio en el orden de la creación. La íntima comunidad de vida y de amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio, un vínculo sagrado. No depende del arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Así dice el Catecismo en el numeral 1603, que cita explícitamente a Gaudium et Spes, al Concilio Vaticano II, número 48, inciso 1. La íntima comunidad de vida y de amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio. Debe de haber el matrimonio, como dice 1 Corintios 7:39, pero en el Señor, un matrimonio religioso. No depende, dice, se establece sobre la alianza del matrimonio, un vínculo sagrado. No depende del arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer. La vocación al matrimonio se inscribe, esa vocación, en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana.
no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha tenido, que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. A pesar de eso, el matrimonio no es una institución puramente humana. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes, todas esas diversidades. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad. Existe en todas las culturas un cierto sentido de grandeza de la unión matrimonial. En todas las culturas está ese sentido, ese cierto sentido de grandeza de la unión matrimonial. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes 47, dice: la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Esa prosperidad en la familia, esa prosperidad en esa pareja de casados. Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental innata de todo ser humano. Dios lo creó por amor y lo ha llamado también al amor. El amor, vocación fundamental innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Como dice 1 de Juan 4:8, dice: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 4:8. Y en el versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido el amor de Dios, que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en Él. 1 de Juan 4:8 y también versículo 16. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por Dios, por amor. Y Él es amor, Dios es amor. Habiéndonos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto. El amor mutuo entre ellos, entre el hombre y la mujer, se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Ese amor mutuo entre el hombre y la mujer se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Dios nos ama, Dios ama al hombre con un amor absoluto e indefectible, sin defectos. Así ama Dios al hombre, con un amor entero, completo, absoluto. Y si así nos ama Dios, así también debe de amar la esposa, el esposo y viceversa, con ese amor indefectible, siempre unidos en el Señor. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Ese amor que Dios bendice, es decir, en el matrimonio, es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Génesis 1:28. Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla.
La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. El hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios, que es nuestro auxilio. Dios, que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. Deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio, el plan del Creador. ¿Cuál fue en el principio el plan del Creador? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Una sola carne. Así Jesús lo dice en Mateo 19, capítulo 6. Mateo 19, capítulo 6. El matrimonio, en ese orden de la creación, Dios, que es amor, llama al hombre al amor. Y deben de quererse, amarse, como ese amor que Dios tiene a su iglesia, ese amor absoluto, indefectible con que Dios ama al hombre. Y este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador. Pero nos encontramos con el pecado que viene a arruinar todo. El matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Todo hombre vive la experiencia del mal. Ese momento oscuro, ese momento de amargura. Todo hombre nos vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. Esa experiencia del mal. En todo tiempo, la unión del hombre y de la mujer vive amenazada por la discordia. En todo tiempo. Esa unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. En todo tiempo, dice el numeral 1606 del Catecismo de la Iglesia Católica. En todo tiempo, la unión entre el hombre y la mujer, es decir, el matrimonio, vive amenazado por la discordia. Y esa es la batalla que todos los esposos deben de llevar. Evitar la discordia, evitar la división de corazón, que sean un solo amor. Ese espíritu de dominio que el uno quiere dominar al otro. La infidelidad viene como consecuencia de todas esas discordias. En la medida que comienzan a pelear, comienzan a desilusionarse y dicen, él ya no me quiere o ella ya no me quiere porque me trata de esta manera, porque quiere siempre
que yo haga lo que él quiere o lo que ella quiere. Y entonces viene el enemigo y le presenta una oferta. Y con tanta facilidad llega la infidelidad. Los celos que vienen a destruir esa comunión. Personas que han sido celadas, que hasta el punto que dicen, bueno, para que sea verdad y me cele con razón, entonces voy a hacerlo. Todas esas discordias, ese espíritu de dominio, esa infidelidad, esos celos y conflictos pueden conducir hasta el odio y la ruptura, como ha pasado en tantas veces en matrimonios que han llegado hasta pelearse, incluso hasta matarse. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado, según las culturas, las épocas, los individuos, que siempre aparece como algo de carácter universal. Cada persona, cada cultura es muy diferente. Hay unos que son como muy enojados, algunas culturas, otros son como más pasivos, más prestos al perdón. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente, esa experiencia del mal en el matrimonio, no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer. No nace del corazón del hombre y la mujer, no tienen ahí su origen en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. Ese desorden tiene origen en el pecado. Y vivimos en ese gran combate. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, la ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia la primera ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Sus relaciones, como consecuencia del pecado, quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Por eso el apóstol en la carta de los Romanos dice: venzan el mal con el bien. Pero en casa nadie quiere ser menos. Y si aquel dice una cosa, aquella dice dos. Y si aquel dice una cosa, aquel dice dos. Si ella dice una cosa, aquel dice dos. El primer pecado tiene como consecuencia la primera ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores de parto y a los esfuerzos de ganar el pan. El pecado viene a destruirnos. Lo atractivo mutuo, que es don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de su concupiscencia.
la hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a dolores de parto y a los esfuerzos de ganar el pan. Sin embargo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan de la ayuda, de la gracia de Dios. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios. En su misericordia infinita, jamás les ha negado esa ayuda, esa gracia de Dios. Y el hombre y la mujer, para poder enfrentarse a esa fuerza perturbadora del pecado, necesitan de la ayuda de la gracia de Dios, que en su gran misericordia nunca niega. Sin esta ayuda, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Sin la gracia, sin ayuda de la gracia de Dios, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en el orden a la cual Dios los creó al comienzo. Pidamos, queridos hermanos, a Dios por nuestras familias, para que cesen los conflictos, para que haya paz, para que haya comprensión, para que haya amor, para que haya perdón. Trabajemos a través de la oración por nuestras familias.